En este video haré una introducción a la unidad número 5 del curso de Arquitectura de Computadores, que trata sobre el sistema de memoria en computadores modernos. Los temas que vamos a ver les voy a mostrar que el principio de diseño de jerarquía de memoria pues viene desde hace muchos años. Les comentaré sobre el principio de localidad. Y luego con un experimento, pues mostraré el impacto que tiene la jerarquía de memoria en el desempeño de un programa. Y luego, debido al gap o la diferencia que hay entre el desempeño entre la CPU y la memoria a lo largo de la historia, pues fue necesario desarrollar lo que es la jerarquía de memoria y la memoria caché. Y por último, pues veremos los dos conceptos de acierto de caché y fallo de caché. Bueno, hasta el momento lo que hemos estudiado en el curso, donde vimos que hay tres componentes: la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Y en la unidad anterior vimos que la interacción entre la CPU y la memoria, donde la CPU ejecuta un programa o instrucciones en memoria, donde esa memoria tiene tanto datos como instrucciones. Entonces, en esa ocasión usamos un modelo muy simple, donde veíamos la memoria como una matriz lineal de bytes, y independientemente de la ubicación que queramos acceder, ese tiempo o esa latencia era constante. Es más, ni siquiera habíamos prestado atención al tiempo o al tiempo de acceso de los datos sobre memoria. Y vimos también que la memoria, la llamamos memoria principal, cada programa tenía en la memoria un segmento de datos, un segmento de código y un segmento de pila. Pero ese modelo simple, aunque muy útil hasta ese momento, pues no refleja lo que realmente, la forma como funcionan los sistemas modernos. Les muestro aquí un documento que hace parte del diseño del primer computador o los primeros computadores desarrollados en la historia. En este documento se describe completamente pues, lo que es una máquina de cómputo de propósito general, y ahí pues, se explica pues, los conceptos de detalle de los principales componentes o organismos o que debería tener un computador, relacionado pues con la memoria, almacenamiento y la parte aritmética. Y fíjense que es muy similar a los componentes que vimos en la primera unidad del curso. Lo traigo a colación porque en 1946 fue cuando se terminó de construir el ENIAC. El ENIAC es considerado pues, uno de los primeros computadores de propósito general, y nació de la necesidad del ejército de construir máquinas que pudieran calcular de manera muy rápida las trayectorias balísticas de la artillería. O sea, observen que esto en 1946 es un año después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Pues aquí están, pues aquí está, este es Arthur Burns. El siguiente es Hermann Goldstein. Y por último, yo creo que ya lo han escuchado antes, de John von Neumann. Y bueno, y traigo a colación este artículo
porque fíjese que ya desde hace 74 años los pioneros de la computación predijeron correctamente que los programadores íbamos a necesitar grandes cantidades de memoria y que a su vez fueran muy rápidas. Y me pareció muy interesante este artículo porque a pesar del año, miren que ya Jan van Neumann pre- predijo que se debía construir un sistema de memorias jerárquicas donde cada una de ellas era más grande que la predecesora o la anterior, pero a su vez pues, era mucho más lenta. Y eso es lo que ocurre actualmente en los computadores modernos. Entonces me sorprende, digamos, esa capacidad visionaria de, del matemático Jan van Neumann. Aprovecho y demuestro también pues, que el computador, el ENIAC, eh, tenía dos desventajas principales. Una de ellas era, como era allí, están las programadoras Elizabeth Jean Jennings y Frances Bayles al lado del ENIAC. El ENIAC es una máquina, un cuarto lleno de, de armarios con cableado, de la programación de la cableada. Entonces, haga cuenta con las cadenas telefónicas antiguas, donde se tenía que sacar y meter cables para programar un cierto algoritmo, en este caso, pues, cálculos balísticos, ecuaciones diferenciales, cálculo integral. Y el primer desventaja era la dificultad de programación. Se requerían varias personas para poderlo programar y ponerlo como a punto. Se demoraba, digamos, la programación se podía demorar varias horas. Y el segundo problema es que ese sistema tiene una capacidad de memoria muy limitada. Digamos que la capacidad de memoria era un poco menos de mil elementos en memoria. Entonces, eh, como veremos en la práctica, un sistema de memoria es una combinación de diferentes tecnologías de almacenamiento, donde cada una tiene unas ciertas capacidades de almacenamiento, de costos y latencias o tiempos de acceso. Y como veremos, como lo vamos a experimentar eh, a lo largo de lo que resta del curso, es que la velocidad de ejecución de un programa pues, depende de cómo se transfieren los datos de la CPU a la memoria y a su vez de la jerarquía que ya vamos a detallar. Bueno, entonces, en resumen, como tenemos varias tecnologías, pero idealmente tendríamos o quisiéramos tener una memoria bastante grande, que sea rápida y económica. Ahora, como programadores, pues necesitamos entender cómo la jerarquía de memoria impacta en el desempeño de las aplicaciones. Y para ello, para hacer una pequeña introducción, eh, traigo aquí un experimento que, que hicimos en el laboratorio, donde se ejecutó 3 versiones de código que implementan la multiplicación de dos matrices de n por n. Multiplica la matriz A por la matriz B y lo guarda el resultado en una matriz C. Hasta este punto, si les preguntaba la diferencia entre ellos, pues ustedes dirían que los 3 algoritmos, miren que son 3 for anidados y las diferencias son es que es el orden de los for. Entonces aquí el índice es IJK, aquí el índice de la versión 2 es KIJ y la versión 3 es JKI. El simple hecho de invertir los órdenes de los for les van a impactar el desempeño. Pero hasta ese punto, desde el punto de vista del software, uno puede ver que, pues, que los 3 algoritmos tienen una complejidad algorítmica de n al cubo. Mm, bueno, la multiplicación matricial pues es
calcular el producto punto entre filas y columnas de una matriz a la otra. Bueno, y aquí tengo los resultados de un experimento realizado por uno de los estudiantes, donde hay dos factores en el experimento. Los dos factores son, de los factores es la versión del algoritmo, son tres versiones del algoritmo, y se ejecutó en perdón, en cuatro tamaños diferentes de matriz. O sea que tenemos cuatro niveles para el tamaño de matriz y tres niveles para la versión del algoritmo. Y aquí está el tiempo normalizado que se obtuvo midiendo el tiempo total de la ejecución de los tres foranidados dividido por n al cubo. Entonces tenemos los valores normalizados, eh, y bueno, aquí están lo que les expliqué hace un momento, los dos factores, y la breve respuesta pues el tiempo de ejecución medida en nanosegundos. Bueno, esos datos fueron llevados a Minitab y se hizo eh, una nova de 2 vías, y se graficó la interacción entre esos dos factores. Entonces me arrojó esta gráfica y la pregunta que se hacía es cuál de las tres, lo que se puede hacer es cuál de las tres versiones es más rápida. Y aquí vemos claramente que la versión 2 es la más rápida, ¿sí? Y hay una versión más lenta que la versión 3 y una versión intermedia que la versión 1. Entonces, ¿a qué se deben esas diferencias? Si partimos de la hipótesis nula, que las tres ecuaciones van a ser iguales, pues aquí digamos que rechazamos la hipótesis nula, pero para ir más allá podemos comprender cuál es la razón por qué esas diferencias. Entonces, si usted logra comprender cómo el sistema de cómputo almacena y mueve los datos de un lugar a otro, a lo largo de la jerarquía de memoria, pues podría predecir y explicar lo que ocurre y escribir programas que a su vez se ejecuten mucho más rápido. Entonces, para comprender eso, debemos partir por el principio de localidad, ¿sí? Donde el principio de localidad se basa en el hecho de que los programas tienden a reusar sus datos y sus instrucciones a lo largo del tiempo cuando se ejecuta. Y hay dos tipos de localidad: localidad temporal y localidad espacial. La temporal hace referencia a que un programa rehúsa o si accede a un dato, hay una alta probabilidad de que lo vaya a usar en un futuro. Entonces accede varias veces, muchas veces, a un dato. Y la localidad espacial es que si accede a un dato, hay una alta probabilidad de que un dato muy cercano a esa localidad de memoria se acceda en un tiempo muy cercano, muy corto. Entonces, los bloques o los datos eh, que están cerca en las adyacencias se terminan a acceder en un corto tiempo. Esos son los dos principios que aprovecho. Entonces, para mirar lo que es la calidad, aquí tengo un ejemplo. Entonces, supongamos que este ejemplo ya hemos hecho varias veces, donde tengo un for que eh, a, accede a diferentes elementos del arreglo y calcula la suma acumulada. Entonces, como ven, pues accede aquí a, pues, y el índice arranca en 0, accede a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Entonces, digamos, desde el punto de vista del segmento de datos, eh, los elementos se van accediendo de una manera secuencial y ahí estamos aprovechando la localidad espacial. Pero si se fijan, la variable suma igual a suma más atsubi, la variable suma se está accediendo varias veces a lo largo de la ejecución, y eso es un ejemplo claro de lo que es localidad temporal. Vimos, obviamente este programa se ejecuta en código máquina, y podemos ver aquí, traigo el ejemplo del programa equivalente, producto de la compilación del programa de alto nivel que está a la izquierda.
Este programa, pues a nivel de instrucciones también podemos ver que hay una localidad espacial, porque dentro del ciclo, si esto se hace 5 veces, por ejemplo, entonces con instrucciones de salto condicional, yo puedo hacer, pues se hace que hay unas instrucciones que se van a ejecutar de manera secuencial en una iteración, en un ciclo. Pero también, como ese ciclo es repetitivo, pues ahí se está aprovechando la localidad temporal. O sea que se puede ver las dos referencias, temporal y espacial, tanto en datos como instrucciones, en este ejemplo. Bueno, podemos ver un ejemplo un poquito más complejo donde hay dos, parecido a lo que vemos con la multiplicación. Si accedemos a un arreglo, digamos, a una matriz de 3 filas por 4 columnas, entonces podemos tener dos formas, dos versiones de accederla. Observen que los dos programas son similares, la única diferencia es que aquí el índice es y J, y aquí es J, I. O sea que en el primer caso se accede en el loop interno, se está modificando J, es que se accede a la 1.1, luego a la 1.2, a la 1.3, o sea que va recorriendo la matriz por filas. Y el ejemplo código abajo lo accede por columnas. O sea, que aquí la I la que incrementa en el código interno, entonces primero arranca con su 1.1, luego se incrementa la I, pasa a 2.1 y 3.1. Entonces accede o toma los datos a través de la pila. ¿Sí? Entonces aquí, digamos que aquí tengo la matriz, cómo se accede, cómo están organizados. Esta es la forma como están organizados en memoria los datos de ese arreglo. ¿Cómo afecta el desempeño o cómo afecta la jerarquía de desempeño? Entonces uno puede, con el experimento que corrimos, puede ver que hay unas diferencias. Voy a ver un poco acá. Observen que aquí hay una tendencia en que porque empieza a aumentar más o porque menos. Y uno puede ir más allá y hay hacer correr unas pruebas donde uno puede variar aquí. Pues en esta gráfica es una gráfica de desempeño que muestra el efecto que tiene la jerarquía de memoria. Estas curvas que hay aquí tienen que ver mucho con los niveles de jerarquía. Los niveles de jerarquía es las memorias caché, la memoria principal, el disco duro, ya vamos a ver, pero que a su vez depende también del stride, que el stride es básicamente el patrón de acceso a memoria. En el caso que acabamos de ver, todos los casos que vemos ahorita, el stride es 1, es decir, que si yo accedo a la posición 0, el siguiente paso que doy es 1 para acceder al dato 1 y luego al dato 2 y al dato 3. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si el patrón de acceso a memoria accedo primero R de lectura, entonces accedo a la posición 0, o al elemento 0 del arreglo, luego al elemento 2 y al elemento 4, ahí se habla de que tiene un stride de 2, pasos de 2 en 2. Si accedo, por ejemplo, a R0, luego a R15, a R30, así sucesivamente, pues tengo un stride o un paso de, de, de 15. Entonces, en esa gráfica muestra que ese acceso también afecta, debido a la localidad espacial, afectaría el desempeño. Entonces, a un stride más alto, pasos más lejanos, el desempeño disminuye. A pasos más cercanos, pues el desempeño aumenta, pero también tiene que ver mucho con los tamaños de la memoria caché. ¿Sí? Entonces, podemos ver acá que ese es un ejemplo, un experimento que pues, se pueden tomar. Un segundo. Este es como una versión de la gráfica anterior, pero en una sola dimensión. Esto es algo parecido a lo que podemos tener en un experimento. Este experimento pues ya es un Versmatch donde
Es un código que usted puede, de código C que usted puede ejecutar y donde se hacen pruebas de lectura en diferentes tamaños de un arreglo. ¿Sí? Entonces aquí ven que la latencia va cambiando a lo largo que el tamaño aumenta, el tamaño del arreglo de la matriz aumenta. Y vamos a ver luego en el trabajo final, eh, se van a encontrar con un patrón donde empieza a aumentar cada vez unos cambios como abruptos de la latencia o el tiempo de acceso a la memoria, y eso principalmente es por los diferentes niveles de caché que ya vamos a hablar, ¿sí? De tanto caché nivel 1, nivel 2, nivel 3 y la memoria principal, que es el tema que vamos a ver. Bueno, entonces, ¿por qué el tema de la caché? ¿Por qué fue necesario hablar o introducir el tema de varios niveles de memoria? Y ya vamos a ver. Entonces, eh, el- para eso hay que empezar a hablar de, del desempeño, la diferencia de desempeño que hay a lo largo de la historia entre la memoria y el procesador. Entonces, aquí les muestro con esta gráfica que a lo largo de los años los avances en la tecnología del procesador ha hecho que el desempeño aumente en varios factores, digamos que a veces cada año o 1,5 veces cada año, se multiplica por 2 el desempeño, pero la memoria principal tradicional, digamos su evolución no ha sido tan evidente y eso es lo que ha generado un gap, una diferencia eh, entre entre, entre los sistemas. Entonces, para cerrar esa brecha, lo que se hizo fue insertar entre la CPU y la memoria principal una memoria que se denomina memoria caché. Es una memoria de menor capacidad, pero mucho más rápida que la memoria principal. En los primeros eh, computadores, la jerarquía de memoria solamente constaba de 3 niveles. O sea, tenía solamente la CPU, la memoria principal y el disco duro. Pero precisamente debido al incremento de ese gato, de esa brecha entre la CPU y la memoria, pues los diseñadores de computadores se vieron obligados a insertar, a incorporar una pequeña memoria entre los dos componentes, ¿sí? Llamada memoria de nivel 1 o L1, o, o por el nivel 2. Se fueron insertando más memorias entre la CPU y la memoria principal. Entonces pueden haber hasta uno, dos o tres tipos de memoria, donde la diferencia entre uno y otra es que cada vez la memoria más grande, de mayor capacidad, pero de menor latencia o tiempo de acceso. Entonces ahí está el dilema. Todas las tecnologías que se conocen pues no cumplen estas tres características: es que sean rápidas, que sean de mucha capacidad y que sean económicas. Entonces, si tengo una característica, pues pierdo la otra. Si quiero un tipo de acceso muy bajos, eso significa que el costo por bit que invierto sería muy alto. O si tengo mucha capacidad, entonces eso afecta el tiempo de acceso. Y cuando hablo de las tecnologías, pues me refiero a, a estas. Tenemos los accesos a los registros de la CPU, que es lo más rápido que yo puedo tener. Luego, por acá está la memoria de RAM, que es lo que se considera la memoria principal, y por aquí esta curva corresponde a la memoria
SRAM, por aquí están los discos de estado sólido y los discos pesantes tradicionales de disco magnético. Los discos de estado sólido pues, fueron disponibles más o menos en el año 2014. Bueno, ¿qué es SRAM y qué es RAM? Esos son dos conceptos como que nuevos que aparecen, pero pues de esas dos tecnologías ya ustedes mm, han escuchado hablar, yo creo, o en realidad el objeto principal de esas dos memorias ya lo han escuchado antes. ¿En qué sentido? En que la memoria SRAM, STATIRAM, se construye con flip-flops, que fueron elementos de memoria que ustedes vieron en su curso de lógica digital. Y las de RAM, mmm, su elemento o su característica de almacenamiento es usar el principio eléctrico el principio de almacenamiento de los capacitores. O sea, la forma de almacenar un 1 y un 0 es a través de capacitores. Al final de diferencia principal es que para fabricar un flip-flop, un bit de almacenamiento con flip-flop requiere en promedio 6 transistores, pero para hacerlo con capacitores requiero solamente uno. Pero ¿cuál es el problema de los capacitores? Pues como usted ve en sus cursos de electricidad y magnetismo, pues si usted carga un capacitor, sí, se mantiene un voltaje, pero durante un tiempo específico. Ese voltaje va a empezar a entrar en un proceso de descarga. Y eso lo que implica es que ese almacenamiento de esa información no es persistente. Entonces significa que esa información se tiene que entrar en un proceso de refresco de varias veces por segundo, miles de veces por segundo, para garantizar de que el dato se mantenga allí. Aún así, por toda esa circuitería adicional para mantener ese voltaje del capacitor, o bien de capacitancia allí, eh, aún así, la memoria de RAM es la memoria con que se construyen las memorias principales. Sale mucho más, el costo mucho más económico que construir una memoria basado en flip-flops, ¿sí? Que la relación es de 100 a 1. ¿Sí? Esa era, digamos que, o sea que yo, y como tengo menos transistores, entonces puede ser construir memorias mucho más grandes, una densidad de fabricación mucho más grande y a un costo menor. Pero digamos, las diferencias grandes es en cuanto a tiempos de acceso. Las memorias RAM son entre 10, 20 veces más lenta que la memoria SRAM. Y la SRAM pues, es la más rápida de todas, ¿sí? Pero el costo es 100 veces. Entonces, esa diferencia en cuanto a tecnología. Miren un poco más en esta diapositiva, que es, digamos, la conocida pirámide jerárquica de memoria, donde en la cúspide de la pirámide tenemos los accesos a los registros dentro de la CPU, ¿sí? Que es la latencia pues, la más baja, de menos de un ciclo de reloj de, de memoria. Luego viene un segundo nivel que está la memoria de almacenamiento volátil, que son memorias RAM. Y como acabamos de ver, pues aparece la memoria, eh, las SRAM y las de RAM. Ah, bueno, se me olvidaba de que viene la palabra, la letra S, el prefijo S que acompaña la palabra RAM, es memoria de acceso aleatorio. La S viene de static, o sea que el flip-flop almacena esa información de manera estática. Una vez alimentado queda así, ese dato queda ahí almacenado indefinidamente. Y la de RAM, pues, es dinámica. Significa que esa información no es persistente y se requiere, pues, refrescarla continuamente. Entonces aquí está la memoria, eh, aquí están los diferentes tamaños de la memoria y en el siguiente nivel están los discos duros, tanto de estado sólido como los discos tradicionales magnéticos. Es cada vez que uno va bajando en la jerarquía, pues ya tengo mayor capacidad, pero los tiempos de, de acceso se aumentan y aunque se disminuye el tiempo, el costo.
Entonces, la, la táctica fue, o la estrategia más bien fue, es que en vez de escoger un único tipo de tecnología, lo que se hizo fue construir una arquitectura con una combinación de todas esas diversas tecnologías. Veamos un poco en detalle desde el punto de vista de las memorias. En general tengo aquí está una versión más reducida de la pirámide, donde tengo en la cúspide la memoria caché, que como ya les comenté, se construye con tecnología SRAM, flip-flops. La memoria principal se construye, se fabrica con tecnología DRAM, que es aprovechando el principio de capacitancias, y por acá son los discos duros. Aquí están las relaciones más o menos de costo por gigabyte. La relación, por ejemplo, aquí sería 100 veces, más o menos entre un nivel y otro. Y aquí están los tiempos de acceso. Si en promedio tuviera un tiempo de acceso de un nanosegundo en la memoria RAM, voy a tener un acceso de 100 nanosegundos a la memoria de RAM y 10 millones de nanosegundos en la memoria, eh, en el dispositivo de almacenamiento masivo como discos duros. Entonces, ven estas brechas que hay acá, esas diferencias. Pero pues, la CRAN se incluyó para cerrar la brecha tradicional de la memoria principal. Entonces, ¿qué es la memoria caché? Es una pequeña cantidad de memoria que es mucho más rápido que la memoria eh, de RAM o la memoria principal. Esta memoria es más lenta, obviamente, que los registros, ¿sí? Y como en ese momento se construye con tecnología SRAM y está en un rango entre los kilobytes y los megabytes. Cuando ustedes ejecuten el programa CPU-Z, pues se dan cuenta cuál es el tamaño y cuántos niveles tiene su sistema de cómputo. Esa memoria normalmente tiene dos propósitos, es para almacenar las instrucciones y los datos, y lo principal acá es para aprovechar la localidad temporal y espacial. Entonces, esos dos elementos están muy relacionados. Eh, Cuando ustedes van a ver que en sus procesadores y en los sistemas van a tener diferentes niveles de caché. Algunos procesadores tienen dos niveles de caché, uno, algunos tienen tres, inclusive más de tres, pero normalmente son tres. Depende de la versión del procesador que tenga. Les comento, la memoria caché están dentro del chip del procesador, normalmente. Aunque históricamente algunas veces los cachés de nivel 3 eran una memoria que estaba externa a la CPU y estaba entre la CPU y la memoria principal. La caché nivel 1 es la más rápida de todas. La caché nivel 2 es más lenta que la L1, pero más rápida que la RAM o más rápida que la de nivel 3. Les voy a mostrar más o menos acá lo que ustedes van a encontrar en sus sistemas de cómputo en el cual van a ejecutar o van a correr el experimento o el trabajo final. Entonces, normalmente sus procesadores van a tener varios núcleos y hay varias arquitecturas. Yo puedo tener un núcleo, dos núcleos y cada uno tiene su propio nivel de caché. Aquí en este caso dos niveles de caché. Eh, pero pues hay otras alternativas o estrategias donde yo puedo tener dos núcleos, dos CPUs, dos core y, y cada una tiene su propio nivel de caché y la caché nivel 2 es compartida por los dos núcleos. Eso es otra estrategia. Pero el Intel Itanium 2, por ejemplo, tiene dos núcleos o N núcleos y cada núcleo tiene los tres niveles de caché de manera independiente. Al final, a pesar de que sean independientes, va a llegar un punto donde, digamos, en este ejemplo, hay cuatro núcleos de CPU, cada uno con, con dos niveles de caché L1 y L2, y lo que es común y la caché nivel 3. Acá hay un control de memoria que permite enviar esos datos o interactuar con la memoria principal. Entonces, eso es lo que vamos a ver más adelante.
Bueno, entonces, uniendo un poquito los conceptos de localidad espacial y la jerarquía de memoria eh, al- a diferentes niveles de caché. Entonces yo tengo este ejemplo, pero traigo lo vuelvo a traer acá, de la memoria donde tengo, donde tengo un programa que tiene dos cosas, como ya hemos visto. Tiene un segmento de datos donde se están almacenando esos datos. Ya vimos que hay dos formas de almacenarlo. eh, en memoria, si es una variable local, entonces se guarda en la pila. Si es una variable global, en el segmento de datos. O sea, que tengo esos datos en la memoria. Cuando se ejecutan, usted da doble clic a un ejecutable, el sistema operativo, como ya le comentaba antes, el sistema operativo pone esos segmentos en la memoria principal. Y a partir de allí ya hay un programa que va a ser una versión, cualquiera de estas dos versiones va a empezar a ejecutar, el código máquina va a empezar a ejecutar y acceder a esos datos, ya sea eh, que van a estar ubicados en la memoria principal. Entonces, en conclusión, cuando ejecuta un programa, el, el programa, tanto el segmento de datos como el segmento de códigos, están almacenados en la memoria principal. Ahí es donde empieza a ejecutarse el programa. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, eh, ¿qué significa, ¿qué significa eso? Que el programa está en la memoria principal y para empezar a ejecutarse, entonces se tiene que traer o empezar a leer, hacer el fetch de la instrucción desde la memoria principal a la CPU. Supongamos que va a acceder al dato A. Entonces aquí podemos ver los dos conceptos de lo que es el acierto o el caché hit y el caché miss. Entonces cuando usted o la CPU más bien accede a un dato y ese dato está en la memoria caché, a eso se considera un acierto de caché. ¿Y por qué un acierto? Porque el acceso del dato a la memoria caché es muy rápido comparado con la memoria principal. Pero si, si la instrucción accede a buscar el dato en la memoria y no lo encuentra en la memoria caché, es porque está en la memoria principal. A eso se le considera un fallo de caché. Y, y, y fallo es porque tiene, digamos, una penalidad. En el sentido que lo primero que le hace es buscar primero en la memoria caché. Si no encuentra, entonces va a invertir un tiempo adicional en acceder a la memoria principal. Veámoslo un poco más detallado con este ejemplo. Entonces, veámoslo solamente desde la perspectiva de datos. Supongamos que yo tengo un dato en la memoria principal, que es lo que en principio arranca un programa. Todos los datos están en la memoria principal. Entonces, quiero un dato, una dirección específica, y esto que está aquí en verde es el bloque de datos de mi programa. Te voy a leer, digamos, el, el elemento a sub 3 del arreglo. Te voy a leer el elemento aquí a sub 3, una edición específica. Entonces, cuando arranca el programa a ejecutar, lo primero que él hace es buscar si una versión de ese dato está en la memoria principal. Si encuentra una versión, una copia de ese dato en la memoria caché, se considera un hit. Pero si no, entonces, después de consultar la memoria caché, tiene que consultar la memoria principal y ahí sí encontrar definitivamente el dato y traerlo acá. Ahí está. Esta parte es el truco de lo que es la jerarquía de memoria. Es que cuando, cuando no se encuentra en la caché y va y lo busca en la memoria, se trae ese dato, pero observen que no solamente se trae un solo dato, sino que se trae un bloque, una agregación de varios bytes que están continuos o cercanos a ese dato. Entonces, por ejemplo, si va a acceder a la sub 3, lo más probable es que se traiga el a sub 2, el a sub 0 y el que está adelante, que es el a sub 4. Se trae un bloque específico a la memoria caché.
No solamente que necesita, sino que se trae varios que sean adyacentes. Y eso es para poder aprovechar la localidad temporal y espacial. Es que si yo vuelvo a acceder al dato a sub 3, pues ya lo voy a encontrar en la próxima vez que acceda, lo más probable es que lo encuentre en la memoria caché. O si accedo a la sub 4, pues ya está en la caché, entonces los tiempos de acceso van a ser más rápidos. La condición para que funcione esto es que la memoria que está intermedia debe ser mucho más pequeña y más rápida. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que cuando yo accedo a un dato, si es un entero o si es un flotante, accedo a un dato de 4 bytes o de 2 bytes o inclusive un byte. Que la transferencia entre la CPU y la memoria caché es a nivel de byte, les hago de byte por byte. Pero la transferencia entre la memoria principal y la memoria caché es a nivel de bloque. Es decir, que tenemos un poco que entre la memoria caché y la memoria RAM, la transferencia es de varios bytes. Y eso se considera un bloque. Un bloque es un arreglo, una colección de varias palabras o varios bytes de memoria. Entonces se van a mover entre niveles, y en ese caso nivel de caché nivel 1 de la RAM, se van a transferir varios bytes. Y eso es para aprovechar el principio de localidad espacial. Entonces, resumiendo, cuando hablamos de caché hit, es que encontramos un dato en la memoria caché y un caché y un miss de caché, un fallo, es cuando tengo que ir hasta la memoria principal por ese dato. Pero en las siguientes veces que voy a acceder, pues va a mejorar la cosa porque los datos ya van a estar acá. El mid caché o el hit caché hace referencia a de esos cantidad de datos que yo leo, si son 1000 datos, 200 datos, cuántos fueron aciertos y cuántos fueron fallos, que sería el tema que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces tengan en cuenta este esquema de memoria donde tengo el disco duro. También habría lo mismo, es decir, que la memoria principal es como la caché del disco duro. Entonces, cuando yo no encuentre un dato en la memoria principal, ya sea porque se me llenó, entonces accede al disco duro y ahí se domina lo que es la memoria virtual. Es que algunas veces tenemos tan ocupada la memoria principal que algunos datos los vamos a tener que encontrar o ir a buscar la memoria principal. Y esta penalidad o ese tiempo de acceso que demora, pues es demasiado. Ya vimos anteriormente que ya son millones de ciclos de nanosegundos para acceder al disco duro, independientemente que sea de estado sólido o no, pues acceder a los datos del disco duro es bastante lento. Entonces, ustedes no sé si han notado que cuando hay muchos procesos, muchos programas, entonces esos programas se van llenando en la memoria principal y llega un momento en que se desborda y no hay dónde ponerlos y toca acceder a una parte del disco duro y eso le llama memoria virtual. Y bueno, y eso es todo por esa introducción al tema de jerarquía de memoria. Gracias por su atención. Hasta luego.